Buenas tardes a todos y bienvenidos a la quinta mesa de nuestro Congreso Neumosur. Mi nombre es María Pavón Massa, soy adjunta de Neumología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y desde que finalicé la residencia hace casi 12 años me dedico compartido 50% entre la unidad de técnica, tanto endoscopia como pleural, y la consulta de cáncer. En primer lugar, quería agradecer a los presentes su participación en la mesa, al comité organizador por habernos cedido, aunque sea un pequeño tiempo, a la neumología intervencionista, y también a Neumosur por seguir apostando por la formación en estos momentos tan complicados para los sanitarios. La mesa que nos ocupa hoy lleva por título Endoscopia respiratoria y análisis moleculares e inmunohistoquímicos en el cáncer de pulmón, y en ella los doctores Caballero y Luque responderán algunas de las preguntas que nos planteamos en nuestro día a día en las consultas. Todos saben de la importancia en cuanto a la morbimortalidad que tiene el cáncer de pulmón y a la asignatura pendiente que tenemos los neumólogos en cuanto al diagnóstico precoz del mismo. Gracias a los avances en la terapéutica, con el descubrimiento de nuevas terapias dirigidas y dianas moleculares, ha cambiado mucho el pronóstico y la supervivencia de nuestros pacientes, pero también nos ha complicado un poco el diagnóstico a los neumólogos, ya que tenemos que hacer diagnósticos más exhaustivos, más completos y tomar cada vez un mayor número de muestras para todos los análisis posteriores que hay que realizar. Sin más, para no entretenernos mucho, que las comunicaciones en las ponencias son largas y nos va a quedar muy poquito tiempo para la discusión, vamos a dar paso a la primera de las ponencias, que la dará el doctor Alberto Caballero, que es neumólogo dedicado al intervencionismo del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, que nos va a hablar sobre visión del neumólogo, cuánto material es necesario, cuánto y dónde tomarlo. Y posteriormente tendremos al doctor Rafael Luque Barona, que es anatomopatólogo dedicado a pulmón del Hospital Universitario de Jaén, que nos hablará sobre el procesado y gestión de las muestras respiratorias para análisis molecular e inmunohistoquímico en el carcinoma broncogénico. Muchas gracias y espero que disfruten las ponencias. Hola a todos. Lo primero de todo, bienvenidos a este primer congreso virtual Neumosur. En segundo lugar, quisiera dar las gracias al comité organizador por darme la oportunidad de compartir esta presentación con vosotros. Bueno, quería decir que sería un poco presuntuoso por mi parte si digo que voy a dar respuesta a todas las cuestiones que se plantean en el título de mi presentación, puesto que todos sabemos lo difícil que se hace en muchas ocasiones llegar a un diagnóstico concreto de cáncer de pulmón y sobre todo saber cuánto material es necesario, cuándo y dónde tomarlo. Pero bueno, intentaremos hacer una aproximación al respecto. De forma general, hablaré del papel de las distintas técnicas endoscópicas en el cáncer de pulmón, el diagnóstico endoscópico de cáncer de pulmón fundamentalmente, y finalmente comentaremos una serie de consideraciones generales sobre el tipo de muestra óptima que debemos ofrecerle al patólogo. Como ya sabéis, el cáncer de pulmón es uno de los principales problemas sanitarios de nuestra sociedad, tanto por su elevada incidencia como por sus altas tasas de mortalidad. La asignatura pendiente como neumólogo dedicado al diagnóstico de cáncer de pulmón sigue siendo el diagnóstico precoz, ¿no? De hecho, entre el 75 y el 80% de los pacientes que diagnosticamos lo hacemos en un estadio localmente avanzado o con enfermedad metastásica. El objetivo ideal en este tipo de pacientes sería establecer un diagnóstico y una estadificación de la forma menos invasiva posible, pero en ocasiones este exceso de celo al intentar reducir la invasividad nos puede crear la incertidumbre de si hemos tomado suficiente cantidad de muestras como para realizar posteriores estudios de inmunohistoquímica o estudios moleculares. La aparición en los últimos años de una serie de biomarcadores, como por ejemplo GFR o PDL1, ha supuesto un cambio importante tanto en el pronóstico como en la supervivencia de muchos pacientes, con la aparición de terapias dirigidas como puede ser la inmunoterapia o los inhibidores de la tirosina, que, como ya digo, han supuesto un cambio importante en la supervivencia. Empezaremos con el papel de las distintas técnicas endoscópicas en el diagnóstico de cáncer de pulmón. Comenzamos con la biopsia endobronquial. Como ya sabéis, la biopsia endobronquial constituye la muestra más rentable en el estudio endobronquial de cáncer de pulmón. Es una técnica sencilla, con pocas complicaciones, donde quizá la más peligrosa, la que tememos más los endoscopistas, es el sangrado. A fin de intentar mejorar la rentabilidad de la muestra y la calidad de la misma, se recomienda realizar la biopsia con pinzas de cuchara y que estén fenestradas, porque así disminuimos el artefacto por compresión que tanto molesta al patólogo en su análisis.
En cuanto al número de muestras, clásicamente se ha dicho que se deberían realizar en torno a 3 muestras por lesión, pero es cierto que con la introducción de estos nuevos biomarcadores probablemente necesitemos entre 4 o 5 muestras por lesión para asegurarnos de que podemos realizar esas técnicas. La biopsia trabronquial constituye la forma menos invasiva de tomar una muestra del parénquima pulmonar o de lesiones periféricas. Al igual que hemos dicho con la biopsia endobronquial, también se recomienda realizarla con pinzas de cuchara y que estén fenestradas para disminuir el artefacto por compresión. Y también requiere un manejo específico por parte de broncoscopistas y de enfermería, que básicamente podemos resumir en 3 puntos. En primer lugar, evitar que la muestra permanezca mucho tiempo al aire para evitar que se deseque. En segundo lugar, colocarla en formaldehído, formol o en cualquier otra solución tamponada para su fijación posterior. Y en tercer lugar, conviene mover un poco la muestra para evitar el colapso de los espacios alveolares. De forma ideal, esta técnica la realizamos con control radiológico con fluoroscopia y de forma más ideal todavía en algunos centros disponen de EBUS radial y de navegación electromagnética, con lo cual la rentabilidad de esta técnica se ha incrementado notablemente. El cepillado exfoliativo es una técnica cuya rentabilidad depende del sitio en el que la realicemos, me explico. Lesiones centrales visibles endoscópicamente, la rentabilidad de esta técnica oscila entre un 70 y un 90%, mientras que en lesiones periféricas, no accesibles endoscópicamente, lo que solemos decir cepillado ciego, cepillado en profundidad, la rentabilidad baja drásticamente en torno a un 20-40%. A pesar de ser una técnica citológica, presenta una ventaja respecto a las técnicas histológicas como la biopsia, y es que nos ofrece una superficie más amplia de muestreo. Hay dos calibres distintos de cepillo en el mercado y según distintos estudios, el calibre de 5 milímetros es el que nos aporta mayor rentabilidad en el diagnóstico del cáncer de pulmón, puesto que con él obtenemos mayor cantidad de muestras. Y en relación al número de cepillados óptimo para poder realizar estudios de inmunohistoquímica y estudios moleculares, oscila entre 4 y 5 según los estudios que observemos. El broncoaspirado es la técnica más simple, a la vez que menos rentable en el diagnóstico de cáncer de pulmón. A pesar de ello, considero que es una técnica que se debe hacer de rutina, puesto que no incrementa el tiempo de la exploración y aparte no supone mayor riesgo para el paciente. El momento ideal de recogida para aumentar la rentabilidad en cáncer de pulmón, en diagnóstico de cáncer de pulmón, sería un broncoaspirado antes de las distintas técnicas citohistológicas y un broncoaspirado después, sabiendo que ese segundo broncoaspirado debemos desecharlo siempre y cuando sea muy hemorrágico, puesto que invalidaría la muestra. El papel o las indicaciones del lavado broncoalveolar en el diagnóstico de cáncer de pulmón son básicamente dos: la sospecha de linfangitis carcinomatosa y la sospecha de carcinoma bronquiolo alveolar. Es una técnica cuya sensibilidad oscila mucho en la literatura, entre un 15 y un 70% en función de los trabajos que revisemos. Su utilidad en el diagnóstico de cáncer de pulmón es sobre todo en lesiones periféricas no accesibles endoscópicamente, donde tienen más rentabilidad que el broncoaspirado simple. Las indicaciones de la punción transbronquial ciega son básicamente el acceso a lesiones adyacentes a la vía aérea central, ya sea masa o adenopatía, y la punción de lesiones endobronquiales. En ocasiones también utilizamos esta técnica previa a la realización de una biopsia para tantear la lesión y ver la probabilidad de mayor o menor sangrado que tendrá cuando realicemos la biopsia. Hay una serie de factores que incrementarán la rentabilidad de la punción de cara al diagnóstico de cáncer de pulmón. Y esos factores son los siguientes. En primer lugar, la experiencia por parte de broncoscopistas. En algunos centros, con la introducción de la punción guiada por agulineal, esta técnica está quedando en desuso, ya no se realiza. La presencia de citólogo in situ, que duda cabe que incrementará la rentabilidad de nuestra muestra. La localización y el tamaño de la lesión. No es lo mismo una lesión pequeña en región iliar que una lesión grande en región subcarinal, donde todos sabemos que es una zona bastante accesible para este tipo de técnicas. Y el tipo de aguja, sabiendo que hay agujas citológicas y agujas histológicas con las que obtenemos mayor material. Aquí tenemos un ejemplo de una punción ciega de región subcarinal, en una compresión extrínseca. Desde el punto de vista endobronquial, hay 4 lesiones en las cuales la punción tiene mayor rentabilidad que la biopsia endobronquial y se recomienda como primera técnica endoscópica. Y son estas 4 que tenéis aquí. Arriba a la izquierda, lesiones con una amplia infiltración submucosa. Arriba a la derecha, lesiones por compresión extrínseca. Abajo a la izquierda, lesiones con un amplio componente necrótico. Y abajo a la derecha, lesiones que estén ampliamente vascularizadas.
Llegamos a la prueba estrella en el diagnóstico y estadificación de cáncer de pulmón. Bajo mi punto de vista, pienso que es el mayor avance en el diagnóstico y estadificación del cáncer de pulmón endoscópico en la historia de la neumología. Es una técnica que nos permite el acceso a lesiones centrales que están adyacentes a la vía aérea central, con lo cual podemos diagnosticar masa y estadificar porque podemos acceder al componente adenopático. Nos permite, como ya digo, el diagnóstico y la estadificación de cáncer de pulmón. Es una técnica mínimamente invasiva, quizás sea el aspecto más interesante. Una rentabilidad muy alta, una sensibilidad que oscila entre el 95 y 98% en función de los estudios que revisemos y una especificidad prácticamente del 100%. Como ya digo, nos permite no solo el diagnóstico y la estadificación del cáncer de pulmón, sino que nos permite realizar también estudios de inmunohistoquímica sobre las muestras que tomamos y estudios moleculares. Bueno, ahora hablaremos brevemente sobre dos técnicas endoscópicas relativamente recientes que también tienen su papel en el diagnóstico de cáncer de pulmón. En primer lugar, la biopsia bronquial por criosonda, la criobiopsia. El papel de esta técnica viene dado por la toma de muestra endobronquial o incluso la toma de muestra pulmonar en forma de criobiopsia trabronquial. Si bien es cierto que la criobiopsia trabronquial tiene más papel en el estudio de la patología intersticial, como todos conocemos. Este es un equipo básico de criobiopsia o crioterapia. El equipo tiene una fuente de gas, generalmente CO2 en los equipos más nuevos, óxido nitroso en los más antiguos, una consola a la que se conecta la sonda que se introduce por el canal de trabajo, como podéis ver en la foto de abajo a la izquierda. Son numerosos los estudios en la literatura que comparan la rentabilidad diagnóstica de la biopsia convencional, de la pinza de biopsia convencional, con la sonda de criobiopsia. Voy a resaltar los que pienso que son los más relevantes. En primer lugar, este trabajo realizado por el equipo alemán de Schumann se publica en el año 2010 y básicamente consiste en lo siguiente. 55 pacientes a los que se realiza de forma consecutiva, primero biopsia convencional y después criobiopsia. Y los resultados que obtienen, a grosso modo, es que con la criobiopsia obtienen un rendimiento diagnóstico mayor que con la pinza de biopsia convencional, con muestras más grandes y sin artefactos por compresión, un aspecto muy importante para el patólogo. Esto es un cuadro, un resumen de los resultados de este estudio. Como podéis ver arriba a la izquierda, la biopsia fue adecuada en un mayor número de casos, en el caso de la criobiopsia, con una mayor área sin artefactos y con un rendimiento diagnóstico, con un porcentaje de diagnóstico prácticamente del 90%, sin incrementarse las complicaciones en forma de sangrado leve, moderado o grave respecto a la biopsia convencional. En el año 2011, la revista Thorax publica una guía de práctica clínica sobre broncoscopia flexible avanzada de la BTS y ya en esa guía recomienda la criobiopsia como una técnica de mayor rentabilidad diagnóstica que la pinza de biopsia convencional, con menos artefactos por compresión y que es capaz de proporcionar una muestra de mayor tamaño. Por último, este otro trabajo también relevante en relación a la criobiopsia, esa comparativa entre criobiopsia y biopsia convencional, lo publica el grupo alemán de Hetzel, la revista europea Respiratorio, en el año 2011 también. Se parece mucho al trabajo que presentaba antes de Schumann, solo que con más pacientes. 600 pacientes se randomizan en dos grupos. El primero de ellos se realiza biopsia con pinza convencional y el segundo grupo se realiza criobiopsia, obteniéndose un mayor porcentaje diagnóstico con el caso de la criobiopsia sin incidencia significativa en relación a los sangrados o sin diferencia a los sangrados. Dos palabras sobre el EBUS radial. Ya sabéis que consiste en un traductor que emite ultrasonido a 360 grados. Las principales indicaciones en el diagnóstico de cáncer de pulmón es el estudio del nódulo pulmonar periférico y la valoración de la infiltración de la pared bronquial por lesiones tumorales. Y su diferencia básica con el EBUS lineal es que no nos permite tomar una muestra a tiempo real, cosa que sí podemos hacer con el EBUS lineal. Aquí tenéis unas imágenes de EBUS radial. La imagen de la izquierda representa un bronquio indemne sin lesión tumoral. Arriba a la derecha hay una invasión concéntrica de la pared bronquial por una lesión tumoral y abajo a la derecha podemos ver una invasión parcial de una pared bronquial por una lesión tumoral. Llegado a este punto, merece la pena que nos paremos y nos planteemos la siguiente pregunta. ¿Nos podemos conformar hoy día con un diagnóstico de cáncer de pulmón no microcítico? La respuesta es clara, no. No podemos conformarnos, precisamente por lo que hemos comentado al principio, la existencia de una serie de terapias dirigidas que permiten un cambio importante en el pronóstico y supervivencia de los pacientes nos hace que tengamos que ser más rigurosos y tomar más muestras para poder realizar una serie de estudios de inmunohistoquímica y estudios moleculares que hace unos años no podíamos realizar.
Y es que a la pequeña muestra que nosotros le entregamos al patólogo, porque tenemos que reconocer que en neumología las muestras que tomamos son pequeñas, como ya digo, esa pequeña muestra, el patólogo tiene dos labores fundamentales a la vez que difíciles. En primer lugar, dar un diagnóstico anatomopatológico certero y, en segundo lugar, preservar parte de ese material para poder realizar estudios de inmunohistoquímica y estudios moleculares. Como podemos ver, la labor del patólogo tampoco es nada fácil. En relación a dónde debemos tomar la muestra, dónde debemos coger el material, una primera aproximación podría ser que el material es igualmente válido, se tome donde se tome, siempre y cuando tengamos material suficiente. Y en relación a la citología debemos decir que es una herramienta perfectamente válida y útil, siempre y cuando tengamos un material adecuado. Principales ventajas que puede ofrecer la citología respecto a la histología. Pues, a grandes rasgos, para técnicas FISH, parece que las extensiones citológicas, los núcleos están mejor conservados que en las secciones histológicas. También podemos seleccionar la extensión citológica óptima entre las que tenemos previamente. Para técnica de PCR, parece que la calidad del ADN de las muestras que se fijan en alcohol, como son las muestras citológicas, es superior a las que se fijan en formaldehído, que son las biopsias. Y lo más importante para nosotros es que la citología es un método poco invasivo que se puede obtener mediante diferentes técnicas y de diversos tejidos. Principal inconveniente de la citología respecto a la biopsia, respecto a la histología, básicamente que la muestra tumoral sea escasa y no podamos establecer un diagnóstico certero y no podamos preservar material para posteriores estudios. Ya en el año 2012, la Revista Española de Patología publica una serie de recomendaciones sobre la determinación de biomarcadores en el estudio de cáncer de pulmón no microcítico. Y entre esas recomendaciones quisiera destacar estas tres que tenéis aquí. En primer lugar, que la determinación de mutación de GFR y KRAS es posible en las muestras citológicas. En segundo lugar, lo que hemos comentado anteriormente, que las muestras citológicas son muy polivalentes desde el punto de vista que se pueden obtener de diferentes técnicas y de diferentes tejidos, de múltiples tejidos. Y por último, en ocasiones, no muchas, pero en ocasiones los endoscopistas nos encontramos en la tesitura de que no podemos realizar biopsia, no podemos realizar técnicas histológicas a los pacientes por diferentes motivos, o bien por motivos relacionados con el paciente, por complicaciones, o bien por motivos inherentes a la técnica, en cuyo caso solamente nos podemos conformar, nos tenemos que conformar con técnicas citológicas. ¿Y por qué es importante la cantidad de muestra que le ofrecemos al patólogo? Simplemente porque la cantidad de muestra es importante para poder asegurar una adecuada calidad de las pruebas que tenemos que hacer posteriormente, en forma de análisis de biomarcadores, principalmente PDL1, EGFR, ALK y ROS1. Y un aspecto importante que quisiera resaltar y que no figura en ninguna guía de práctica clínica es la necesidad de una comunicación fluida entre neumólogo y patólogo, puesto que esto nos va a permitir planificar una adecuada toma de muestras y un adecuado análisis de biomarcadores posteriormente. ¿Hacia dónde mira el futuro cercano? Probablemente el futuro cercano mira hacia la biopsia líquida. Principales ventajas de la biopsia líquida. La primera, de perogrullo. La biopsia líquida es una técnica mínimamente invasiva, mucho menos invasiva que incluso la técnica citológica, menos invasiva que de la que podamos disponer los neumólogos. Y en segundo lugar, parece que la biopsia líquida supera la heterogeneidad espacial que surge de la biopsia de tejido, lo cual es un aspecto que pueden agradecer los patólogos. Como conclusiones podemos decir que es importante tratar de obtener siempre la máxima cantidad de tejido, siempre y cuando el paciente, esto no suponga un riesgo para el paciente. En segundo lugar, no solo importa la cantidad de material que le ofrecemos al patólogo, sino la calidad del mismo. Y por último, la cantidad de muestras es importante para asegurar la calidad de las distintas pruebas de inmunohistoquímica y marcadores moleculares que debemos hacer posteriormente. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Rafael Luque, patólogo del Hospital Universitario de Jaén, que es dedicado a patología pulmonar, y lo primero quisiera agradecer a los organizadores la oportunidad de compartir con todos ustedes el punto de vista, la visión del anatomopatólogo en este campo que evoluciona tan rápido como que es el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de pulmón. Indudablemente, no podemos negar que los anatomopatólogos nos sentimos cómodos con la mayor cantidad de material posible. Por eso nuestra pieza favorita a la hora de diagnosticar un cáncer de pulmón es la de resección completa, las lobectomías, las neumectomías, incluso, que nos permiten estudiar a fondo todo el
complicado escenario que a veces supone un cáncer de pulmón. Sin embargo, y a pesar de que a veces no tenemos más remedio que utilizar el temido biopsia insuficiente para diagnóstico, lo cierto es que los patólogos muchas veces desempeñamos esta labor con muestras muy pequeñas, 4 o 5 fragmentos de 1 o 2 milímetros, como mucho, que nos van a permitir llegar a un diagnóstico. Pero incluso apurando con el desarrollo de las técnicas como las punciones guiadas por ecografía, por ultrasonido, podemos realizar el diagnóstico con un material tan escaso como este que ven ustedes a su derecha. Un grupito glandular de unas 60 células, me encargué de contarlas anteriormente, y que nos permite dar el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar. Bien, entonces, si somos capaces de diagnosticar con tan escaso material, ¿por qué tenemos que hablar hoy de gestión de la muestra? Bueno, en primer lugar, porque como pueden ver a la izquierda de la pantalla, el diagnóstico de un tumor primario o secundario a nivel pulmonar es mucho más complicado que esos 3 tipos histológicos de los que básicamente hablaremos hoy: carcinoma microcítico, adenocarcinoma o carcinoma escamoso pulmonar. Existen muchas entidades y muchos escenarios posibles, entre los que se encuentra una posible metástasis de un tumor ajeno al pulmón, que hacen que con ese escaso material del que hablábamos tengamos que llegar a una conclusión diagnóstica y, por tanto, ir agotando parte del material que recibimos. Y por otro lado, porque la medicina ha ido evolucionando hacia la medicina oncológica, hacia el uso de no solo de diagnósticos, sino de biomarcadores pronósticos. Y entonces me he apropiado aquí a la derecha de una diapositiva que presentó la doctora Esther Conde del Laboratorio de Dianas Terapéuticas de la Fundación Jiménez Díaz, y que resume muy bien uno de los puntos fundamentales y que se tiene que entender cuando hablamos de cáncer de pulmón. El primer biomarcador es un adecuado diagnóstico morfológico. Y ahora, para centrar un poco el tema de la gestión de la muestra, les invito a realizar un pequeño viaje en el tiempo. Estamos ahora mismo a finales del siglo pasado. Estaba yo haciendo mi residencia precisamente sobre esa fecha, y el diagnóstico y el pronóstico de los tumores se basaba en este pequeño círculo que ven en la esquina superior izquierda de la pantalla. Mirábamos la capacidad invasiva, la proliferación y pocos detalles más de tipo morfológico en los que basarnos para dar ese pronóstico y ese diagnóstico de las neoplasias. Lo cierto es que en aquella época empieza a surgir tratamientos que permiten realizar una mejora en el pronóstico de los pacientes. Y aquí a la derecha pueden ver ustedes lo que se nos pedía al patólogo en aquella época. Básicamente, distinguir un carcinoma de células pequeñas, carcinoma microcítico o Axel, del resto de tumores primarios pulmonares, los carcinomas no microcíticos, o usando el término, en la españolización del término americano, carcinomas no de célula pequeña, que irían a cirugía, en tanto que los carcinomas de célula pequeña pasarían a ser susceptibles de quimioterapia y una mejora de su pronóstico infausto hasta ese momento. Bueno, es curioso que 10 o 20 años después cambia completamente el panorama. Dejamos de fijarnos en esas características clásicas de las neoplasias de la esquina superior izquierda, y empezamos a descubrir que los tumores son mucho más ricos, que existen una serie de alteraciones genéticas que no solamente determinan su pronóstico, sino que además determinan una posible respuesta a tratamiento, y el papel de la inmunidad, tanto la respuesta inmune dentro de los tumores como los mecanismos que desarrolla la neoplasia para evadir esa respuesta inmune. Y no solo eso, sino que además nuestros compañeros, los oncólogos médicos, descubren formas efectivas de tratar esas alteraciones. Así, en el momento actual, y la diapositiva que les muestro en la esquina inferior izquierda está sacada de una de las presentaciones de la última reunión de la ASCO, realizada en 2019,
se ha descubierto que casi la mitad de los cánceres de pulmón presentan un tipo de mutación en un gen concreto que además es excluyente entre sí y que supone una posibilidad de diagnóstico, de tratamiento, perdón. No solo eso, sino que además, además de todo este perfil genético tan complejo del cáncer de pulmón, como decía, mutaciones muy frecuentes como las del receptor de factor de crecimiento epidérmico o las de KRAS, o alteraciones en ALK, en ROS1, en BRAF, son alteraciones que van a poder dar un tratamiento concreto de adenocarcinoma pulmonar. Pero junto a esto, existen también posibilidades de tratamiento derivadas de las otras características del tumor. Básicamente las alteraciones relacionadas con la respuesta a inmunomoduladores. Expresión de PDL1, la carga mutacional de los tumores, inestabilidad de microsatélites que permiten otra oportunidad de tratamiento. La complejidad del tema la podemos observar en esta otra diapositiva, una diapositiva que circula prácticamente por todas las presentaciones sobre cáncer de pulmón que se están realizando hoy día, en la que podemos ver las posibilidades de tratamiento en el carcinoma no microcítico de pulmón. El papel importante a la derecha de la inmunoterapia y a la izquierda todas las posibilidades de tratamiento derivadas de la demostración sobre el tejido de una alteración molecular específica. ¿Qué ocurre? En este escenario hay que intentar priorizar qué marcadores hay que poner de manifiesto en un momento determinado. Y nos vamos a ceñir a lo largo de esta presentación a las recomendaciones que se hicieron en la última reunión de la ASCO, de la Asociación Americana de Oncólogos Médicos, para el caso de los carcinomas de pulmón avanzados, no microcíticos, como comentaba. Bueno, en primer lugar, ellos proponen que se realice inmunohistoquímica para PDL1 en todos los carcinomas no microcíticos pulmonares. Este tema, que ya es rutina en la mayoría de los laboratorios de anatomía patológica, presenta un par de puntos controvertidos. En la esquina superior derecha les muestro un ejemplo de tinción para PDL1 con las 4 clonas distintas que existen en el mercado. Como ustedes sabrán, la determinación de PDL1 es algo más complejo que una técnica inmunohistoquímica convencional, ya que no requiere realizarla con determinadas clonas de anticuerpos concretos en determinados instrumentos técnicos. Y cada una de ellas se ha utilizado en distintos ensayos clínicos para distintos medicamentos. Pues, como ejemplo, verán ustedes en este cáncer de pulmón que la tinción, evaluado de una forma grosera, más positivo, más color marrón, es relativamente distinta con las 4 técnicas. El caballo de batalla actual en PDL1 es intentar conseguir que la valoración sea uniforme con las distintas clonas que se utilizan en la actualidad. Y por otro lado tenemos otro punto de controversia. A la derecha tienen ustedes todos los tipos de muestras que podemos utilizar los patólogos para realizar el diagnóstico del cáncer de pulmón. Como pueden observar, el abanico es amplio, incluye muestras de citología y de biopsia. Pues bien, PDL1 actualmente solamente se encuentra validado para muestras de biopsia. Y aunque hablaremos más adelante del papel tan importante que puede llegar a tener la citología dentro del diagnóstico del cáncer de pulmón, en la actualidad solamente tenemos estudios que indican que puede haber una cierta correlación de la expresión de PDL1 en citología con respecto a la biopsia, si bien todavía no se encuentra validado.
Pasamos a la segunda recomendación que realizaba la ASCO en el 2019. Como vimos antes en el gráfico de sectores, existe un cierto número de mutaciones driver, como se denominan, que son las más frecuentes y las que permiten dar un tratamiento concreto al carcinoma pulmonar avanzado. Esas son el receptor del factor de crecimiento epidérmico con distintas mutaciones en distintos puntos, los reordenamientos de ALK y de ROS1 y las alteraciones en BRAF. Entonces, esta sociedad propone que esas son las determinaciones moleculares mínimas que se deberían realizar en cáncer de pulmón no microcítico con histología no escamosa. Dicho esto, comentar que la Sociedad Española de Anatomía Patológica, en un consenso con la Sociedad Española de Oncología Médica, desarrolló una guía sobre biomarcadores recientemente actualizadas. Pueden ver el esquema en esta diapositiva, en la cual pueden observar que con esos 4 o 5 fragmentos de pequeño tamaño que comentábamos al principio, tenemos que realizar para todos los casos, carcinomas escamosos y no escamosos, determinación de PDL1, pero además realizar la determinación de las distintas mutaciones en EGFR o en BRAF, así como la detección de los reordenamientos de ALK y ROS1. Esto va complicando el tema. Tenemos que empezar a gestionar bien este pequeño, escaso material del que disponemos. Pero el tema se puede llegar a complicar más, puesto que esta misma sociedad dice que existen otras determinaciones que son altamente aconsejables porque también son susceptibles de un tratamiento específico. Mutaciones en RET, en MET, en ERK2, en KRAS y en NTRK. Claro, la única manera de aportar el estudio de tantas mutaciones en una muestra tan limitada como la que estamos trabajando es el uso de no las convencionalmente en los laboratorios de anatomía patológica, inmunohistoquímica, FISH, PCR convencional, sino utilizar las técnicas de secuenciación de nueva generación, técnicas que permiten el testado de múltiples alteraciones genéticas en una muestra escasa de tejido. Por eso la propuesta de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, en coordinación con la SEOM, es intentar gestionar al máximo las muestras remitidas desde neumología, procurando fundamentalmente en mantener la calidad de la muestra para todos los distintos estudios, así como ahorrar el material que se está volviendo muy preciado por la cantidad de determinaciones que tenemos que realizar. Habrán visto también en alguna presentación este esquema. El esquema parte de una base muy simple, la realización de 1 o 2 cortes a lo sumo de hematoxilina o osina para comprobar la histología básica de la neoplasia. Como decíamos al principio, la histología es la base del tratamiento. Lo primero que tendremos que hacer es separar ese grupo de carcinomas de células pequeñas o de tumores ajenos al contexto en el que nos estamos moviendo y diagnosticar el tipo histológico de la neoplasia. A veces será preciso utilizar técnicas inmunohistoquímicas y el consejo es que seamos parcos en técnicas inmunohistoquímicas. La propuesta fundamental en casos de células pequeñas es utilizar solamente 2 marcadores, P40 y TTF1, para estratificar los casos en carcinomas escamosos o adenocarcinomas. Sobre estos casos, sea cual sea la histología, la primera técnica necesaria es la determinación de PDL1, con una técnica validada y que nos permita requerir los pacientes susceptibles de tratamiento con inmunoterapia. Y posteriormente se proponen dos vías. Grandes centros especializados que dispongan de técnicas de secuenciación de nueva generación podrán optar directamente por realizar la misma sobre la muestra que quede. Y en centros más modestos
podría empezarse por ese cuarteto de alteraciones que ya vimos que son las mínimas necesarias para enfocar el tratamiento del cáncer de pulmón. Reordenamientos de LK o de ROS1, que deben empezar detectándose por inmunistoquímica sin necesidad de realizar FISH, y posteriormente las mutaciones en EGFR o en BRAF. Y ya acabado este punto, y si no hemos detectado ningún tipo de mutación, optar por la realización de técnicas de secuenciación de nueva generación para intentar detectar alguna de esas alteraciones menos frecuentes. Quiero llamar su atención en este momento de una forma grosera sobre la necesidad del material. Estábamos hablando de que nos movemos con muestras entre 1 o 2 milímetros que suponen en torno a unos 200 cortes histológicos en el trabajo habitual de los servicios de anatomía patológica. Tengan en cuenta que cada vez que la muestra sale del laboratorio para cortarse de nuevo, se pierde material. Por eso hago un llamamiento desde aquí de comunicación con los servicios de anatomía patológica a intentar que la mayor parte de las muestras de una forma sistemática y con la menos pérdida de material posible. Bien, como decíamos, sabemos ya que necesitamos un material, máximo un material limitado, y por eso tanto la Sociedad Española de Anatomía Patológica como la sociedad, como el Colegio Americano de Patólogos, en coordinación con otras sociedades científicas, pues han realizado unas guías para el uso de este material. Bueno, pues realmente el tema no es tampoco complicado. Las muestras que ordinariamente y que llegan a los servicios de anatomía patológica son adecuadas para realizar el estudio completo del cáncer de pulmón. Uno de los factores críticos, como pondrán ustedes y cada vez está más en boga, es el tiempo en el que la muestra está sin fijar, lo que se llama el tiempo de isquemia fría, y por eso es fundamental una fijación lo más precoz posible, tanto de las biopsias en formol, en el caso de las biopsias obtenidas por broncoscopia, una fijación de 6 o 12 horas bastaría para realizar el procesamiento si la muestra incluye inmediatamente en formol. Y en el caso de las resecciones quirúrgicas, se pide que el plazo de fijación sea entre 24 y 48 horas para ganar unas condiciones óptimas, básicamente del ADN que contiene la muestra, que nos permitirá los estudios moleculares. Y unos requisitos mínimos sobre los que tenemos que centrarnos, que son, en primer lugar, que para las técnicas de inmunistoquímica o de FISH, la muestra debe incluir al menos 50 o 100 células viables. Ya vieron ustedes en una de las primeras imágenes ese pequeño nido con el que somos capaces de diagnosticar un adenocarcinoma y que contenía unas 60 células. Con ese nido podríamos realizar técnicas de inmunistoquímica, podríamos realizar técnicas de FISH y dar resultados concluyentes. Y el otro factor es que para las técnicas moleculares, más que la cantidad de células, lo importante es el porcentaje de células tumorales respecto al total. Para una PCR convencional, un mínimo de 5% de células tumorales, o para muestras que vayamos a tratar con secuenciación de nueva generación, un mínimo de un 20% de células tumorales del total del tejido. Y esto es importante porque, pese a que sea una muestra periférica del tumor en una hemoplásica o una pequeña metástasis en ganglio linfático, puedan servirnos para dar un diagnóstico y para aportar algunos de los marcadores, esa determinación de PDL1, los reordenamientos de LK o de ROS1, si existe una gran cantidad de tejido neoplásico, no limitará los estudios con técnicas de secuenciación. Un apunte sobre las técnicas basadas en citología, funciones transversales, cepillado, etc.
Si bien es cierto que tanto las muestras fijadas con etanol como secadas al aire son aptas para estudios de FISH o estudios moleculares, sí es importante insistir en que aún no están validadas para el estudio de PDL1. Para ello necesitamos siempre tejido. Y bueno, y recordar aquí que cada vez más servicios de anatomía patológica se hacen cargo también del procesamiento, custodia y análisis de la llamada biopsia líquida, un campo actualmente emergente en el que está por concluir cuáles son los métodos mejores de preservación del ADN circulante. Resulta crítico el tiempo entre la extracción y el procesamiento de las muestras y hay que garantizar una conservación y un transporte adecuados. Pues bien, ya finalizando, volvemos a las recomendaciones de la ASCO para 2019. En este panorama tan complejo de múltiples técnicas que realizar sobre una pequeña muestra, obviamente es difícil que todos los centros se adapten a ello. Un estudio en español demostró que existe una gran variabilidad entre las distintas regiones. Hay regiones que hasta un 80% de los pacientes tienen acceso a un estudio molecular completo, en contraste a otras en las que no llega al 40%. Y esto no ocurre solo en España, y obviamente la ASCO propone una serie de estrategias de mejora. Bueno, la primera, y era por lo que me refería antes, que insistan a sus patólogos de la importancia de esta coordinación y de esta gestión de la muestra, el hecho de que toda esta serie de test genéticos y de inmunistoquímica deben estar coordinadas desde un principio por el Servicio de Anatomía Patológica. Y en los casos en los que se detecte un carcinoma no microcítico avanzado, deberíamos ir solicitando las técnicas de forma automática, lo que se llama el reflex testing. Por otro lado, como decía, la citología va adquiriendo un papel cada vez más importante en el diagnóstico de cáncer de pulmón y de los factores relacionados. Pues la técnica de Rose, la comprobación precoz o en el sitio de realización de la extracción de muestras citológicas es un punto a trabajar. Y por último, algo en lo que ya llevamos tiempo avanzando en el contexto de los hospitales españoles, la institución de equipos multidisciplinares con alta comunicación. Lo que estamos haciendo en muchos hospitales con los comités de tumores de cáncer de pulmón. En esto están de acuerdo todas las sociedades científicas que abordan el tema, y un esquema que ya es casi clásico, pues tengan en cuenta que el esquema de la izquierda se propuso ya en 2013, incluye que exista una coordinación una coordinación intensa entre los distintos implicados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón. No solo el oncólogo, sino el radiólogo, el neumólogo, el cirujano torácico y el patólogo, para poder establecer un circuito en el que de forma precoz seamos capaces de darle toda la información necesaria para el tratamiento del paciente. Y bueno, y aquí acabo. Yo espero haber arrojado un poco de luz sobre cómo tratamos los patólogos las biopsias de cáncer de pulmón, y les intento inspirar con una imagen que saqué en una de mis últimas guardias desde el despacho de mi hospital. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Alberto y a Rafael por sus presentaciones, han sido maravillosas, la exposición ha sido estupenda y la claridad con la que nos la han presentado también. No hay ninguna pregunta en el chat de la sala, con lo que, bueno, vamos un poco faltos de tiempo, nos dan un minutito para cerrar. No me gustaría despedirnos sin resaltar dos ideas principales. Por un lado, que, bueno, dado a todos los avances en la terapéutica y en la oncología que hay a día de hoy, pues los neumólogos tenemos que ser muy exhaustivos en cuanto a los diagnósticos, tenemos que tomar
mucha cantidad de muestras, porque todo ello pues, va a beneficiar a las técnicas y, por supuesto, a nuestros pacientes. Y la idea más importante, que tanto Rafael como Alberto la han resaltado en sus presentaciones, es que tenemos que tener una muy buena comunicación, tanto en neumología, oncología, anatomía patológica, cirugía de tórax y demás. Aquí cobra un papel fundamental el tema de los comités multidisciplinares de cáncer de pulmón, que deben existir en la mayoría de los centros, y quizás eso sea un punto clave en todo esto, ¿no? Tener una excelente comunicación con los anatomopatólogos, pues para conseguir un mejor diagnóstico y una mejor valoración de todos nuestros pacientes y acelerar todo el proceso diagnóstico, que en algunas ocasiones se nos enlentece mucho. No sé si Alberto o Rafael quieren comentar algo antes de despedirnos. Poco más que añadir a lo que has dicho, María. Simplemente pues resaltar la importancia de tomar una adecuada muestra a las distintas técnicas endoscópicas, haciendo especial hincapié bueno, en la forma en la que lo tomamos, ¿no? Y sobre todo fundamental la comunicación a pie de paciente con nuestros compañeros los patólogos, que son los que más nos orientan sobre la adecuada muestra que tomamos en relación a cantidad y calidad de la misma. Bueno, y por mi parte, poco más que añadir. Ha hecho un resumen estupendo y bueno, tenemos vuestras muestras que son buenas, nosotros tenemos la tecnología y cada vez estamos más concienciados en la importancia de la gestión del material y la comunicación como factor fundamental. Nada. Bueno, pues muchas gracias a Alberto y a Rafael, muchas gracias a todos los participantes en esta mesa, a Neumosur, y bueno, esperamos que el año que viene pues nos podamos ver todos de forma presencial en nuestro congreso. Muchas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias, un saludo. Gracias.